Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un documento muy concreto. Son las alegaciones que la Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos presentó contra el proyecto del Parque Eólico Comendador. Esto se presentó a principios de 2025 ante la subdelegación del Gobierno en Burgos. Efectivamente. La idea es desgranar un poco los argumentos de esta asociación. ¿Qué les preocupa de este proyecto? Sobre todo en lo ambiental y lo patrimonial. Hay que decir además que ellos no lo ven como un parque aislado, ¿eh? No, claro. Lo ven como parte de un clúster más grande, Los Páramos, que incluye otra central, Cerrate y, bueno, todas sus infraestructuras. Vamos a ver qué dicen. Exacto. Y es bueno recordar el marco. Esto surge en el proceso de información pública. Es un momento clave, donde se puede revisar el estudio de impacto ambiental, el ESIA. Y es precisamente ese estudio, el ESIA, el que la asociación analiza y, bueno, critica con bastante detalle. Argumentan que tiene carencias importantes. Pues entremos ahí. El primer bloque gordo de preocupación que señalan es el impacto en las aves. Lo califican directamente de crítico, sobre todo para especies amenazadas. Llegan a decir que la ubicación es una desafortunada elección. ¿Por qué tan rotundo? Pues, en parte se apoyan en el propio estudio de impacto ambiental que presentó la empresa promotora. Según las alegaciones, ese estudio ya reconoce, fíjate, riesgos altos y muy altos de colisión con los molinos para varias especies clave. Hablamos de águila real, de águila imperial ibérica, que está en peligro de extinción, también milano real, también en peligro, y aguilucho cenizo, que es vulnerable. O sea que ya el propio estudio admite un riesgo elevado. Exacto. Y la asociación usa eso como un primer argumento fuerte. Dicen, bueno, si el propio estudio del promotor ya ve estos riesgos, ¿cómo se justifica seguir adelante así? Es interesante usar los datos del estudio en su contra. Y la lista de especies afectadas es larga, ¿verdad? Sí. El documento detalla una lista que el propio ESIA identifica como más propensas a chocar. Hay de todo, ¿eh? Desde aves comunes como alondras, pardillos, estorninos, hasta rapaces protegidas, buitre leonado, cernícalos, varias águilas, la real, la imperial, calzada, culebrera y los que ya mencionamos, milanos y aguiluchos. La preocupación principal, claro, se centra en las que tienen protección legal. Vale, el peligro de las aspas parece claro. Pero las alegaciones van más allá, ¿no? Apuntan también a los cables. Correcto. A la línea eléctrica de evacuación, la LAT, línea aérea de alta tensión. Que son casi 7,5 kilómetros. Eso es. Y critican que el ESIA subestima mucho el riesgo de choque con esta línea. Califican el análisis de mediocre e incompleto. Para la asociación, el estudio no justifica bien por qué la incidencia sería baja. Dicen que no basta con afirmar que las colisiones con cables son menos frecuentes que con turbinas. Claro. Hay que analizar ese riesgo específico, sobre todo si afecta a especies en peligro. No vale una justificación así tan general. Entendido. Primer punto. Peligro inherente para aves admitido en parte por el estudio y además se minimiza el riesgo de los cables. Ahora, el segundo gran bloque. Lo que el ESIA no dice. Omisiones de datos. Aquí la cosa se pone más interesante, ¿no? ¿Qué falta? Pues señalan discrepancias, y bastante importantes, entre lo que dice el ESIA y lo que ellos constatan sobre el terreno. Y ojo, piden que se verifique oficialmente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, no es solo su palabra. Por ejemplo, el ESIA menciona solo una plataforma de cría de águila real, pero la asociación asegura que hay 5 territorios de cría cerca del clúster. El más próximo a menos de 1.400 metros de un aerogenerador. Menos de 1,5 kilómetros. Y con el águila imperial parecido. El ESIA recoge una pareja, pero la asociación identifica 3. Y una de ellas, fíjate, con nido a solo 946 metros. Menos de 1 kilómetro para un águila imperial. Eso suena muy, muy cerca. Sí, alarmantemente cerca, la verdad. Y añaden más ejemplos, ¿eh? Un nido de búho real a unos 650 metros de una turbina. Y un territorio histórico de sisón, que es otra especie en peligro, a menos de 2,5 kilómetros. O sea, la implicación es clara. Claro. Si estos datos son correctos y el ESIA los pasó por alto, el impacto real no sería severo, como quizás sugiere el estudio. Sería crítico. Creen que estas omisiones cambian totalmente la evaluación del riesgo real. Mencionan también algo sobre un intento de mover algunos aerogeneradores que estaban demasiado cerca de nidos. ¿Qué pasó con eso? Sí, según citan en las alegaciones, el propio ESIA reconoció en algún momento que algunos molinos estaban muy cerca. Hablan de menos de 800 metros, de nidos de águila real e imperial.
y parece que se notificó a Ingeniería para que los cambiaran de sitio. Pero, Pero la asociación considera que la corrección fue, bueno, insuficiente, casi cosmética. ¿por qué? ¿No se alejaron bastante? Argumentan que las distancias finales siguen siendo mínimas. Esos 946 metros para la Imperial y casi 1400 para la Real que decíamos, sugieren que el desplazamiento fue de unos pocos metros. No lo ven suficiente para reducir el riesgo de forma significativa. Vale. Y para reforzarlo, aportan datos de actividad reproductiva reciente de 2024 en varias de estas parejas, para indicar que son territorios activos, importantes, no nidos viejos. Además de las águilas, ¿hay otros detalles sobre fauna que destaquen? Sí. Destacan, por ejemplo, un dormidero de Milano Real, un sitio donde se juntan en invierno para dormir. Pueden llegar a ser hasta 250 ejemplares. 250 milanos reales juntos, es una barbaridad. Muchísimos para una especie en peligro. Y está a menos de 1,5 kilómetros de un aerogenerador proyectado. También mencionan la presencia de ganga ortega, que es vulnerable. Y un punto que consideran muy grave. Hacen referencia a casos documentados y piden verificación al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de varias águilas imperiales encontradas muertas o heridas. ¿Dónde? En parques eólicos muy cercanos a esta zona. Citan Los Zapateros, El Gallo, entre 2019 y 2021, algunas irrecuperables. Argumentan que este historial de mortalidad, justo al lado, pues no se ha tenido suficientemente en cuenta en el LESIA de este proyecto, de Comendador. Y para dejar clara esta cercanía, incluyen datos muy específicos, como una tabla, ¿no? Sí, adjuntan una tabla muy detallada. Ahí calculan y listan las distancias desde múltiples nidos que han identificado. Usan códigos para cada pareja y nido hasta cada uno de los aerogeneradores del proyecto. Es una forma muy visual, muy directa, de mostrar con números esa proximidad entre los molinos planeados y los puntos críticos para la cría de especies protegidas. Todo esto refuerza mucho su argumento sobre el riesgo para las aves y además usan una clasificación de impacto de SeaOverlife, una organización de referencia. Exacto. ¿Qué dice esa clasificación? Pues señalan que, aplicando la metodología de la guía de SeaOverlife, que es un estándar en España para evaluar el impacto de eólicas en aves, el propio ESIA del proyecto concluye que este tiene un impacto potencial muy alto. Otra vez el propio estudio. Sí. Y esto resulta de combinar dos factores que el mismo estudio reconoce, que la zona tiene una sensibilidad alta para aves y murciélagos y que el tamaño del proyecto es muy grande. Para la asociación, que el propio estudio llegue a esta conclusión usando una metodología reconocida, es una prueba más de que los riesgos son, como dicen ellos, inasumibles. Volvemos a lo de que el estudio parece darles argumentos. Frente a este riesgo muy alto, ¿qué propone el promotor? ¿Medidas compensatorias? ¿Y qué opina la asociación de ellas? Aquí la crítica de la asociación es durísima. Califican las medidas compensatorias de ineficaces. Llegan a llamarlas ocurrencias. Ponen dos ejemplos muy claros que citan de las propuestas. 1. Construir plataformas artificiales para que aniden las águilas. Lo comparan con un proyecto para águila pescadora, diciendo que son especies con hábitos de nido muy distintos, que no tiene sentido. ¿Y el otro ejemplo? El otro es construir majanos, o sea, refugios artificiales para conejos. ¿Refugios para conejos? ¿Para qué? Pues la asociación lo ve como un sinsentido. Dicen que demuestra un gran desconocimiento de la zona. Argumentan que allí no faltan conejos, al contrario, hay muchísimos, a veces hasta son plaga para los cultivos. Y señalan que precisamente esa abundancia de conejos es lo que atrae a las grandes rapaces a la zona. Claro. Crear más refugios para conejos no soluciona el problema real, que son las colisiones y la perturbación de los nidos por los aerogeneradores. Vamos, que son medidas que no atacan la raíz del problema. Entendido. Bueno, cambiamos de tercio ahora, aunque la preocupación parece igual de seria. Otro punto central de las alegaciones: el impacto sobre el Camino de Santiago. Eso es, un bien cultural de primerísima categoría. ¿Qué dicen exactamente? Pues afirman de una parte importante del clúster, los páramos, o será tanto Comendador como el otro parque, Cerrate, se proyecta dentro de la zona de protección del Camino de Santiago. Y se basan en la normativa de la Junta de Castilla y León, un decreto ley de 2022 que define estas zonas para intentar compatibilizar renovables y patrimonio. ¿Y qué significa dentro de la zona de protección? ¿Que los molinos estarían justo encima del camino? No necesariamente sobre el sendero físico por donde van los peregrinos, Se refieren a la zona delimitada en los mapas oficiales como entorno de protección del camino.
Las alegaciones dicen que hasta 15 aerogeneradores invadirían directamente esta trama protegida, y otros quedarían muy, muy cerca. Incluyen un mapa para mostrarlo, superponiendo los molinos sobre esa zonificación oficial. ¿Y el argumento de fondo para decir que son incompatibles? ¿Cuál es? Pues citan los objetivos de esa misma normativa de la Junta, que busca asegurar el menor impacto ambiental y paisajístico, y preservar los valores culturales y naturales del camino. La asociación argumenta que instalar decenas de aerogeneradores enormes, con toda la obra que implican, pistas, zanjas, plataformas, subestaciones, es, por definición, una afección gravemente negativa. Consideran que choca frontalmente con la protección que exige un bien de patrimonio mundial, que no solo protege el camino en sí, sino también su entorno paisajístico y la experiencia cultural. Tiene lógica, sí, que la protección no sea solo el metro de ancho del sendero. Y no miran solo este proyecto, ¿verdad? Alertan sobre el efecto acumulado con otros parques cercanos. Así es. Ese es otro punto clave. Lo califican también de crítico en cuanto a la mortalidad acumulada de aves por choque con molinos y de severo por el choque con todas las líneas eléctricas juntas. Para ilustrar lo que llaman una enorme masificación, dan cifras. En un radio de 10 kilómetros alrededor del proyecto, ¿Y de qué cifras hablamos? Porque suelen ser impactantes. pues señalan que ya hay 17 parques eólicos funcionando en ese radio. Son 317 aerogeneradores. A eso le suman otros 4 que están en trámite o ya construyéndose, 76 aerogeneradores más. Ya son casi 400. Y si añades el clúster Los Páramos, Comendador y Cerrate, y otro proyecto cercano de los mismos promotores, Comendador 3, del que sospechan, por cierto, que podría ser una fragmentación para evitar una evaluación más estricta, pues la cuenta total se iría a 24 centrales eólicas y 428 aerogeneradores, en solo 10 kilómetros a la redonda. 428 molinos. Es una densidad brutal. Brutal. Alertan de un claro efecto barrera para las aves, sobre todo las grandes planeadoras. Les dificulta moverse. Adjuntan imágenes, una del propio ESIA, que muestran esta concentración. ¿Y cómo valora el ESIA esta concentración? Según la asociación, claro. Aquí la asociación se muestra especialmente crítica. Dicen que casi indignada. Afirman que el ESIA, reconoce que existen todos estos parques, pero concluye que los efectos sinérgicos y acumulativos son compatibles y moderados. Compatibles y moderados. ¿Con 428 molinos? Sí, y citan una frase de la justificación del estudio que les parece, la califican de cínica. ¿Qué frase es esa? Según la transcriben ellos, el ESIA vendría a decir algo así como que, como ya hay muchas infraestructuras en la zona, otras líneas, otros parques, pues que la avifauna de la zona también se encuentra acostumbrada a este tipo de instalaciones. Hombre. La asociación interpreta esto como una forma inaceptable de minimizar el impacto. Básicamente decir, como ya está mal, un poco más no importa. O que las aves ya se han acostumbrado a esquivar molinos y cables. Entiendo la crítica perfectamente. Es un argumento sorprendente, como mínimo. Entonces, después de toda esta exposición, riesgos para aves, omisiones del estudio, Camino de Santiago, efectos acumulativos, ¿qué pide exactamente la asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos? Pues la petición es muy clara, muy directa. Piden a la Administración que emita una declaración de impacto ambiental DIA desfavorable para el proyecto Comendador. Una DIA desfavorable. ¿Eso, en la práctica, qué implica? Implica que el proyecto, tal y como está planteado, no se considera ambientalmente viable. Es el documento final de la evaluación ambiental. Y como consecuencia lógica, pues piden que se rechacen las solicitudes de autorización administrativa, tanto la previa como la de construcción. Vamos, que no se haga el parqué. Exacto. Que el proyecto se desestime por completo. Bien, pues creo que hemos desgranado los argumentos centrales de estas alegaciones. Es un caso complejo, ¿eh? Toca muchos temas sensibles. Riesgo para aves protegidas, dudas sobre si el estudio ambiental previo fue riguroso, el posible impacto en un símbolo como el Camino de Santiago y esa preocupación de fondo por la acumulación de parques eólicos en la comarca. Sí, lo que se ve muy claramente en este documento es esa tensión, ¿no? Esa tensión que vemos en tantos sitios. Por un lado, el impulso necesario hacia las energías renovables. Y por otro, la necesidad, también imperiosa, de proteger la biodiversidad, sobre todo las especies más vulnerables, y nuestro patrimonio cultural.
El nivel de detalle de las alegaciones, con coordenadas, distancias, datos de campo, citas del propio ESIA, subraya lo importante que es una evaluación ambiental de verdad, rigurosa, completa, actualizada, transparente. Y también pone de manifiesto el papel clave que juega la ciudadanía, las organizaciones locales, al participar en estos procesos. Exacto. Y al final, todo esto nos deja pensando, ¿cómo se resuelve esta tensión? ¿Cómo se equilibran estos intereses? Porque ambos son legítimos, pero a menudo chocan. Esto plantea una cuestión importante, que podemos llevarnos para reflexionar más allá de este caso concreto. Más allá de evaluar cada parque uno por uno, existen, o deberían existir, límites claros a la capacidad de carga de un territorio. O sea, cuántas infraestructuras de este tipo puede soportar un área antes de que el impacto acumulado sea sencillamente inasumible. Es una buena pregunta. ¿Cómo definimos ese punto? ¿Y quién lo define? ¿Cuándo la suma de proyectos pasa de ser una ayuda a la descarbonización a ser una amenaza irreparable para los valores naturales y culturales de una zona? Es una pregunta fundamental sobre el modelo de planificación territorial que necesitamos si queremos desplegar las renovables de forma que sea sostenible de verdad.